Como ustedes saben, estamos conmemorando los 25 años de la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, jefe de unas bandas más sanguinarias que ha existido en el Perú contra la civilidad. Y a raíz de eso, varios estudiosos peruanos han realizado publicaciones. Antonio Zapata, profesor de la Universidad Católica, doctor en Historia, ha publicado este magnífico libro que les recomiendo, se llama La guerra senderista, hablan los enemigos. Lo interesante de este libro es el punto de vista, ¿no es cierto?, de quienes dan su testimonio aquí. Y por eso vamos a hablar con el profesor Zapata. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Una de las cosas novedosas del libro, que lo hace sumamente atractivo, es la posibilidad de haber conversado con Elena Iparraguirre 21 meses, como dices, sin grabadora, sin papel, de memoria, y obtener de ella su punto de vista sobre lo que pasó. Cuéntanos un poco cómo se desarrolla esta posibilidad de obtener este testimonio que desde el punto de vista de un historiador es muy valioso. Bueno, todo empieza con que me invitaron a ir a la cárcel a dictar unas charlas y en el transcurso de ellas estaba entre el público Elena Iparraguirre y me di cuenta que era una persona bastante interesada por la historia. Y como es lógico en una relación profesor con un público, te interesas pues por conversar un poco más con aquellas personas que muestran interés en lo tuyo. Así empezamos a conversar y antes que termine el ciclo de charlas, que eran 4 o 5, le propuse, oye, ¿por qué no me cuentas tu vida? Me encantaría tener un testimonio tuyo. Y me dijo que sí. Entonces a partir de ahí empecé a ir de cuando en cuando, los días domingos, porque es el día de visita, y una vez al mes, digamos, más o menos el promedio, y a lo largo de unos 2 años, de esto hace ya como 10 años. Y como tú has dicho, como no tenía grabadora, porque no se puede llevar grabadora a la cárcel, y como a veces se ponían fastidiosos con el papel que ha escrito usted a la salida, ¿no? Entonces ya decidí ir sin papel nomás, ¿no? Al comienzo trataba de escribir, pero decidí ir así nomás como estamos conversando, y cuando llegaba a casa, pues transcribía lo que me acordaba, ¿no? De esa manera la entrevista no era una entrevista verdadera, era una entrevista mediada por mi persona. No era Elena que estaba hablando, sino eran las palabras mías, las que yo recordaba. Y entonces nunca quedé muy satisfecho con la entrevista. La entrevista en sí no me daba para publicarla como tal. Entonces deja reposar este material. Exacto. Y aparecen otros materiales que te provocan, digamos, desde el punto de vista de historiador, redondear la historia. Una de ellas es el material que publica el Ejército Peruano. El más importante de estos es el del Ejército Peruano. Se titula En honor a la verdad. Es un libro bastante bien escrito. El redactor es el comandante Freire. El comandante Freire es una persona muy destacada, un intelectual militar de nivel, y él escribe un bastante buen libro. Con el punto de vista del Ejército. Sí, se llama Versión Oficial del Ejército Peruano sobre su participación en la guerra contra el terrorismo. Entonces, oficial. No hay, como tú señalas, hay una versión de la Marina, pero en realidad es un capítulo dentro de un libro, escrito por el historiador también José Ortiz Marino, pero ese capítulo coincide mucho con la versión oficial del Ejército, ¿no es cierto? La versión oficial del Ejército es muy detallada. Va contando suceso por suceso, cita fuentes de archivo, tanto la Comisión de la Verdad como cita sus propios archivos del Ejército, los partes, y sin embargo el punto de vista, digamos, político, la interpretación de los hechos, es más o menos la misma entre la Marina y el Ejército. Incluso te diría que el libro de la Marina, el de Jorge Ortiz en realidad, es más agudo. Y la versión oficial es, sí, se cometieron estas violaciones a los derechos humanos, nos conmovemos por las víctimas, tienen palabras de mucha conmoción por las víctimas. Sobre todo el libro del Ejército, que viene escrito por alguien de literatura, tiene muy bonitas palabras al respecto, ¿no? Claro, pero estos fueron hechos aislados por individuales, por gente que perdió el control, que se tocó de nervios, que se volvió loca. El estrés de la guerra. Que el estrés de la guerra causó esto, pero esto no fue una política de Estado. Ya, no hubo terrorismo de Estado, es el argumento, ¿no? Lo que hubo era esto que estás diciendo, oficiales que pierden la cabeza por el estrés de la guerra y cometen violaciones de los derechos humanos, nos arrepentimos por ellas, pedimos perdón. Interesante. Ahora, ¿por qué te pareció que una versión oficial, el testimonio de Elena Iparraguirre,
los testimonios propios de Abimael Guzmán ante la Comisión de la Verdad, más la entrevista famosa, la entrevista del siglo, más de puño y letra, y otros textos que se han publicado a lo largo de los años, te permitían reconstruir una historia. Bueno, porque es un modelo clásico de otras historias que he leído, ¿no? Sobre otros temas, sobre otros países, sobre otros periodos, pero en los cuales el historiador, historiadora, trata de juntar varias versiones como para darle al lector para escoger, ¿no? Usted siga una u otra, pero acá tiene una descripción más o menos fiel de lo que dicen los diversos actores. Ahora, lo que es interesante, me gusta mucho el libro, sobre todo chicos universitarios, porque a la entrada hay una lista de protagonistas. Para quien es joven, esto es central, es como leer 100 años de soledad con el árbol genealógico, o sea, lo necesitas. Pero luego, a la entrada, está la estructura organizacional del Sendero Luminoso. Y esto es central para entender Sendero Luminoso. Y yo creo que lo hacen muy bien en el libro. Estos chicos se los recomiendo mucho. O sea, qué cosa es el comité permanente, qué cosa es el buró político, el comité central, cuál es la base del Congreso, cómo se desarrolla esta estructura. ¿Y a ti qué te pareció que en esas estructuras de dirección hayan tantas mujeres? Porque las mujeres tenían una sensación mesiánica respecto a Abimael Guzmán. Yo creo que se enamoraban de él. No hay otra explicación para entender por qué abandonaban a sus hijos, sus carreras políticas o sus carreras profesionales. Iban tras este hombre que las hacía sentir especiales, como sucede con cualquier sexta, como sucede con el Suavicium, como sucede, hay una fascinación por el personaje manipulador, abiertamente manipulador, que atrae, no hay otra explicación, psicológicamente, y domina la autoestima. Pero podría ser con hombres y con mujeres. ¿Por qué en este caso con mujeres? Porque Abimael Guzmán era hombre y la atracción física es mucho mayor. Yo Bien. Creo que por esa razón habían tantas mujeres. Ahora, no era por un tema de que Abimael Guzmán creyera más en las mujeres o no, eran útiles para su proyecto. cuando las ves en la cárcel y conversas con ellas, con las que eran dirigentes, ponte Laura Zambrano, María Pantoja, la misma Elena Iparraguirre, ves mujeres bien fuertes, ¿ah? Claro. Con cabeza, con agencia, que se dice ahora. es. No ves para nada geishas. No, No. no. Son mujeres no. de temple. Y cada una quería mandar. Y mandaban. Y mandaba. Y cada una mandaba. quería destacar delante del líder. A más mando, a más poder, más. ¿Te das cuenta? Tu líder, al que amas, al que le has entregado tu vida, te va a premiar. Tiene que haber algo así, si no, no se explica. O sea, tú explicas acá el dolor de Elena Iparraguirre por dejar a sus hijos, bueno, se lo hubiera evitado. Está muy adolorida por dejar a sus hijos, los abandonó. Sí, no solo ella, todas estas personas de las que estamos hablando o eran solteras como Marisa Barrigoleca, por ejemplo, claro, sin hijos, o abandonan a sus hijos, sí, se van a la clandestinidad rompiendo con las familias. Claro, entonces tienes que estar sumamente identificada con una persona para hacer una barbaridad así. Tienes que ser un poco con loca. Una persona, con una idea. Con una idea, con la coherencia, como repiten acá. Ahora, hay otra pregunta para mí muy interesante, y tú lo dices en la introducción. El punto de vista del historiador, advierte Antonio Zapata, va a estar un poco sesgado por su propia militancia en la izquierda legal. Lo cual es interesante porque al haber militado en la izquierda legal, tienes conocimiento y profundidad de la nomenclatura, de la cantidad de, digamos, divisiones y subdivisiones de la izquierda. Que es interesante. Yo he sentido que regresar al patio de letras hace 35 años, pero a la vez mi pregunta es, ¿ser testigo no te quita distancia? Bueno, claro, ser testigo te quita distancia, es más, como dices, es un testigo que de alguna manera ha sido protagonista, porque era un militante, ¿no? Entonces no estaba solamente de testigo leyendo los periódicos, sino estaba involucrado en la lucha política de estos años. De tal manera que tengo un punto de vista. Por eso es que quería advertirle al lector, ¿no? Que el lector sepa que quien esté escribiendo tiene algún tipo de compromiso con estos hechos y no es un observador imparcial. Pero por otro lado, he tratado, ¿no?, de ser medianamente neutral. Lo que he tratado en realidad, más que ser neutral, es de describir objetivamente las posiciones de cada uno, comprender qué es lo que piensa
Sendero, comprender qué es lo que piensa el ejército, comprender qué es lo que dice la Marina, la policía, el MRTA, El GI. y ponerlo tal cual lo dicen. Claro, ahora lo que es interesante es que esa fue la metodología del GEIN para vencer a Sendero Luminoso. O sea, lo que hace Benedicto Jiménez es meterse en la cabeza de Abimael Guzmán y entender el maoísmo que un policía normalmente no tiene como formación. Claro. Y también algunos militares lo hicieron, ¿no? Aquellos militares que van a aceptar la idea de las rondas campesinas son un grupo de inteligencia del ejército que había estudiado el maoísmo. En cierto momento como que se dan cuenta que tienen que estudiar el maoísmo, si no, no van a vencer. Exactamente. Ahora, demoran bastante tiempo, ¿no? Y en ese tiempo hay un pantano de sangre. Claro, digamos, los 80s aplican la estrategia, ¿no es cierto?, de guerrilla vietnamita. ¿Ya? Aprendí en las escuelas Américas sin saber leer ni escribir. Claro. Tierra arrasada, como tú lo dices. Tierra arrasada. Ven al campesino como tal vez un terrorista. Sí, pues. Le tengo miedo, ¿no? Tengo una gran distancia cultural con él. Habla quechua, yo castellano, es serrano, yo costeño, en fin, todas esas distancias culturales propias del Perú las proyectan y entonces le tienen miedo. Pero en cierto momento, hacia 87, 88, empiezan a darse cuenta que tienen que ir con las rondas, que hay campesinos que están en contra de Sendero, independientemente incluso de ellos, que se están enfrentando campesinos contra campesinos, y entonces le empiezan a dar apoyo a aquellos que están del lado del Estado. Y la otra cosa interesante, que también han destacado algunos historiadores, pero que no se sabe bien, es que si bien Ayacucho fue, como dice Abimael Guzmán, la cuna del terrorismo, Lima lo catapulta. Es decir, el comité permanente permaneció en Lima casi todos los años de la guerra. Todos los años. Así es. Desde el comienzo hasta el final. Digamos, no en los 70s, pero ya a partir de que se declara en Xuxi y se inician las acciones armadas, nunca se mueven de Lima. O sea, mira, Abimael vivía en Lima antes de Xuxi. Claro. O sea, en los 70 ya estaba viviendo en Lima, a partir del 76, 77, por ahí está viviendo en Lima, y ya no se mueve nunca más. Las que se mueven son ellas dos. Augusta y Elena salen a reuniones, entonces imagínate, Comité Regional de Apurímac se reúne durante 15 días, va Elena o Augusta, hace una reunión con ellos y regresa a Lima. Ese fue el funcionamiento hasta cierto año, claro, como 86, que ya no salen más. No salen más, obviamente pasan a la clandestinidad completa, pero lo que es interesante es que se dirige todo desde Lima. Ah, sí, sí. La dirección es de Lima. La idea de que solo desde Lima puedes dar dirección estratégica a un movimiento nacional, ¿no? Que si estás en una provincia, tu visión es encerrada en esa región, mientras que desde Lima tienes percepción nacional de las cosas. Lo cual es absurdo también porque ellos estaban absolutamente encerrados y su percepción de la realidad era la del encierro. Claro, y encerrados en los barrios elegantes de Lima, porque no solamente es Lima, sino además lo más cerca posible del cuartel general del ejército para que la policía militar te proteja. No, es una estrategia de enloquecida y además con un financiamiento, según señalan varios, que viene del Guayaga y viene del Braem. O sea, con un financiamiento que viene del desplazamiento en la zona cocalera. Bueno, esa es una interpretación de algunos. Yo le pregunté explícitamente a Elena y ella lo que me ha dicho sobre dinero es que en realidad no ha empleado la palabra extorsión, pero me ha explicado más o menos el concepto, ¿no? En el sentido de que ahí donde ellos operaban se dirigían a las empresas y ponían cupos. No, y las comunidades ponían comida, etcétera. Pero, no, pero digamos cupos de dinero, hablando ya en cash. Claro, ¿no? como lo hacía el MRTA, pero... Ahora, ante la pregunta explícita por narcotráfico, lo que dijo es que nunca habían accedido a plata grande, que si hubieran tenido plata grande hubieran comprado armas, y ellos nunca compraron armas, que está establecido que ellos de comienzo a fin pelean, roban con armas arrebatadas a la policía, a las fuerzas del Estado. Por eso atacan a las comisarías. Así es. Ahora, en el primer viaje a China, Guzmán va a pedir plata. Sí, pues. Y los chinos le dicen, no hay plata. Así es. Tú mismo eres. Tú mismo eres. Así es. O sea que fue bien claro desde el principio que no iba a haber un cobre de afuera. Ajá. Entrenamiento sí. Y que son muy pocos los que van a China. Lo que Guzmán dice 6. Pero no logras identificar a todos. No solamente el Iparraguirre, Augusta, La Torre y Iparraguirre no, ¿eh? No fue China. No. Augusta, Osman, luego Díaz Martínez y por ahí se me pasan 2. Claro. Que es curioso, porque un movimiento tan empapado del maoísmo hubiera tenido pues un mayor, pero no.
Ahora, estas escuelas de adoctrinamiento... Esas son la clave, ¿no? Son La la capacidad clave. para reproducir a través de escuelas un sistema de pensamiento, una orientación política y una convicción. Ahora, cuando le preguntabas por estas escuelas, está en el libro, ¿ella qué te decía que buscaban? Un militante que no cuestionara la lucha armada, un militante que repitiera las consignas, un militante absolutamente entregado a la causa. ¿Cómo lo conseguían? Lo que querían era un militante que aplicara las ideas generales que habían sido diseñadas por el Comité Permanente, por Guzmán en realidad, pero que tuviera capacidad de aplicar a una realidad concreta. Entonces, del Comité Permanente salían órdenes en general, como con un grado elevado de abstracción. Levantar cosechas, ¿no? Atacar objetivos imperialistas. Claro. Ya, y luego el militante en concreto tenía que evaluar su zona, qué empresas imperialistas hay aquí, cuáles son las más fuertes, ahora, y diseñar un ataque. Ahora, ¿no? la organización, digamos, de los comités, ¿no es cierto?, era celular. Entonces, Sí. no sabían unos lo que hacían los otros. Claro, eso es un viejo principio, ¿no? Exacto. Todo compartimentalizado. Todo para ¿no? que cuando caen Claro, esos... cae ese compartimiento estanco, ¿no? Y el otro está libre. ¿A qué atribuye Iparraguirre que los vencieran? Bueno, ella cree que como que la revolución mundial, después de cierto momento, 89, cuando se derrumba el muro de Berlín, 91, cuando se disuelve la Unión Soviética, como que había entrado en retroceso y los engranajes de la revolución, de la contrarrevolución, los agarra. Es una explicación loquísima, ¿no? Bueno, parte del contexto internacional para derivado del contexto internacional aquí Sí, claro, en el Perú me claro, aplastaron. es una explicación lógica en el contexto de la locura de Guzmán, que se creía el Mesías de América y de el faro que iluminaba la cuarta espada de la revolución. Pero en realidad a ellos los atrapan porque su estrategia es pésima. Bueno, claro, eso es más o menos lo que yo argumento, ¿no? Que se equivocan de medio a medio cuando se lanzan al llamado equilibrio estratégico. Ahora, te diré que conversando con Elena, no me pareció para nada loca. Me pareció una persona, bueno, con sus fuertes convicciones, pero, digamos, entre comillas, bastante normal, vestida normalmente, No, evidentemente. afable, con ganas de comunicarse y con capacidad para escuchar otras opiniones, con cierto humor, se reía, se burlaba un poco de sí misma, de los demás, tenía una actitud que, entre comillas, como te digo, no parecía para nada perturbada. Lo cual es bastante perturbador, ¿no? Pero es verdad. Pero no se siente responsable del baño de sangre que hubo en el Perú. O sea, mira, lo que piensa es que las causas por las cuales se levantó eran justas y que lamentablemente en todo levantamiento hay caídos y ella sí me parece que tiene un sentimiento hacia los caídos. Parte de ellos eran gente de ellos, ¿no? Sus amigos, sus camaradas, ¿no? Entonces, me parece que sí hay un arrepentimiento en ese sentido, conmiseración por los muertos. Ya sé, pero convicción de que lo que hicieron está bien. Claro, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento político, digamos. Así es. Pero lo que es inexplicable en sus tesis es el grado de salvajismo. No pueden explicarlo Cajamarca. No, ellos lo consideran un error. Ah, un error. Sí. Ah, qué fácil, ¿no? Igual que Tarata. Un error, no se equivoca. Sí, sorry. Se les apagó el Volkswagen, estaban yendo al banco de crédito, que era el verdadero objetivo, y se les apagó el Volkswagen y que se asustaron, ya habían prendido la bomba y salieron corriendo. Un error. Claro, en toda guerra hay errores. Eran unos guerrilleros incompetentes, digamos, ¿no? O sea, si tú lees el libro del ejército y reparabas, ¿no? No hubo una política de terrorismo de Estado, sino algunos errores individuales. Lo mismo dice Elena. Nosotros no dirigimos ninguna lucha genocida, hubo algunos errores individuales en los mandos medios. ¿Cómo explican, pues, no sé, el secuestro de los ayánicas? De un genocidio. Eso lo hizo Feliciano. Ah, ya, no es de ellos. No es de ellos. No es de ellos. Qué fácil. Qué fácil. Pero qué interesante es hablar con el enemigo. Como tú hablan los enemigos, es interesante hablar con el enemigo. Eso lo hizo eso lo hicimos nosotros, es error. Claro, es como que te den la posibilidad pues de viajar al infierno y conversar con Lucifer un rato, ¿no? Entonces, ¿quién no lo apreciaría? Claro, ¿no? ¿Tú te sentiste así? ¿Que No tanto. Yo me sentí conversando con una señora que me trató en forma muy cordial. Bueno, sí, claro.
Claro, correcta Ahora, es educada. yo le tenía un fuerte resentimiento porque yo era muy amigo de María Elena Moyano. Yo he militado en Villa El Salvador, estos jóvenes que están afuera me están esperando, vienen de la base. Y entonces estaba muy involucrado con Michelle. Michelle también lo quisieron matar. Lógico, hubo un atentado contra él. Claro, entonces y a Marilena la mataron de esta Pero manera tan horrible, ¿no? ¿cómo manejas esos sentimientos entrevistando a la responsable de eso? Quería preguntarle pues qué pasó, cómo fue, Claro. en fin, quería esclarecer, tenía algunos asuntos personales, ¿Y ¿no? qué dijo ella sobre Mariela Moyano? ¿Que fue un error? O sea, mira, me explicó una historia que me pareció a mí que me estaba transmitiendo que me tenía cierta lástima, como un poco de conmiseración. Entonces ya no le hice tanto caso, ya no me sentí que me trataba de una manera que no me gustaba, como así de arriba abajo, ¿no? Claro. Y entonces ya ahí hice caso omiso. Claro, Hacia porque adelante, ¿no? en la cabeza de ella, además, cuando tenía poder, si hubiera podido matarte, te hubiera matado. Obvio. Porque tú eras un izquierdista legal, Obvio. un revisionista, Sí, que sí. jamás había sido la lucha armada. Feísimo, O sea, claro. tú eras su primer enemigo. O un enemigo, entre otros, pero digamos parte del grupo al que había que destruir. Y ¿no? además hay que decir una cosa, la izquierda legal es la que más víctimas tiene. Bueno, el APRA es muchísimo. el que más víctimas tiene, el segundo grupo es la izquierda legal. Muy por delante el APRA y la izquierda Luego que Acción los Popular. demás, ¿no? Y bueno, y Acción Popular también, porque era partido de gobierno, acuérdate del 80 al 85, entonces los tenientes alcaldes, los regidores. Sí. Entonces, Bueno, atentado incluso en el local central de Acción Popular, pues, ¿no? Lógico. Ahí en Paseo Colón. Exacto. Entonces, lo que no se entiende, y está criticado también en el informe de la Marina, es la respuesta de los partidos políticos. El silencio político. Por eso es que digo que el libro de la Marina es más agudo, porque va al grano y desnuda cómo los partidos políticos no le dieron orientación a los militares en el curso de la guerra. Y entonces no les explicaron, por ejemplo, el tema del campesinado, no les explicaron con quién se podían aliar en el campesinado, lo tuvieron que descubrir por sí mismos y ellos no tenían formación política para entender cómo moverse en ese terreno tan pantanoso, además. Entonces, que hubieran requerido orientación política, que los partidos políticos, los gobiernos no hicieron nada por dársela y que tampoco han hecho autocrítica. Así es. Bueno, este ha sido solamente un adelanto. A mí me hace una gracia porque yo he presentado otro libro de Tony y siempre tengo que leer sus libros a la carrera, con desesperación. Y yo les ruego a ustedes que lo lean con más calma, ¿no es cierto? Van a encontrar cosas muy interesantes. De nuevo, la guerra senderista hablan los enemigos. Creo que es el único caso de un historiador que ha logrado una larga conversación en muchas sesiones con la Iparraguirre para entender, porque para vencer hay que comprender. Hay que comprender. Si no comprendes, no vences. Y para todos los jóvenes que nos escuchan, que no saben nada, para mis alumnos de ontología que les puse la foto justamente del comité permanente de los 6, la famosa foto que se toma el 93 en blanco y negro, y les dije que les daba un punto más en el parcial si me decían cómo se llamaban los 6. Bueno, para ellos este libro. Más arriba me dice, ahora sí, para ellos este libro, ¿ok? Y hay mucha bibliografía que se ha publicado, no solamente de Tony Zapata, de otros autores, muy recomendada, que analizan otros aspectos, ¿no es cierto?, de la lucha de esos años. El maravilloso programa por el que te quedas en vela toda la noche y con el que te sientes que eres inmensamente afortunado. Stacy. Hoy me gustaría hablar de cómo el comercio se ha convertido en un arma, porque creo que forma parte de lo que yo llamo podredumbre imperial. No es algo poco común y, como ya hemos dicho otras veces, es algo que podemos rastrear a lo largo de la historia, como cuando un imperio cae debido en gran parte a la soberbia. Lo vemos, por ejemplo, en el comercio de pollo clorado, en el sistema de salud estadounidense, en la lapidación de grandes ciudades estadounidenses como San Francisco o Los Ángeles,
en los Boeing y las continuas catástrofes que sufren. Todo ello es parte de la soberbia y del acoso, y se relaciona con el hecho de que ya no destaquemos precisamente por la calidad. Muchas de esas cosas tienen que ver con la soberbia, como ya hemos dicho. Tenemos muchísimo poder y hemos hecho del comercio y del dólar un arma, tal y como ilustra este titular. China está haciendo planes a largo plazo, afirma Charles Gave. Según un antiguo dicho, cuando el sabio señala el cielo, el tonto mira el dedo. Afirma Charles Gave, socio fundador y presidente de Gave Call Research. Los aranceles, la soja y los metales raros se hacen con los titulares cuando se trata de las tensiones que se palpan entre Estados Unidos y China. Sin embargo, tan solo son meras herramientas o armas en el marco de una guerra mucho más amplia, la del dinero y la soberanía. En dicha guerra, China está haciendo planes a largo plazo. Lo que Charles Gave indica más concretamente es que el dólar estadounidense se ha convertido en un arma y que China está haciendo planes a largo plazo almacenando oro, creando sus propios mercados futuros y preparándose en silencio para lo que viene. Estamos viviendo un momento histórico interesantísimo. El auge de China es ya palpable y estamos ante una confrontación. Va a ser interesante ver cómo responden tanto Estados Unidos como su población, si miran al cielo, si miran al dedo o si le hacen una peineta al cielo. Creo que es muy interesante ver la respuesta de Estados Unidos, principalmente porque es un país formado por un valeroso grupo de individualistas duros de pelar, que ya han pasado anteriormente por numerosas penalidades. Veremos qué recursos se sacan de la manga esta vez. A ver, es cierto que Estados Unidos ha superado otras dificultades en otras ocasiones, incluyendo épocas de auténtica locura, guerras civiles, los juicios de Salem y la era de McCarthy. Ahora parece que estamos en un momento similar. Las élites están histéricas porque no saben cómo gestionar todo lo que está pasando en el mundo. Mientras tanto, ocurre lo que describe el artículo. El dólar estadounidense es la divisa de reserva mundial y la mayoría de los países del mundo lo utiliza para fijar los precios y comerciar. Sin embargo, y según lo que sostiene Gave, los estadounidenses han decidido convertir el dólar en un arma, de manera que cualquier transacción que se efectúe entre dos países es susceptible de someterse a las acciones o el escrutinio de Estados Unidos. Gave afirma que esto supone una gran pérdida de soberanía por parte de los demás países. Por ello, China se está tomando el liderazgo y está creando una divisa de comercio alternativa al dólar. Ya hemos hablado con Alistair MacLeod y creo que tiene razón en que da igual lo que hagan con la divisa. China está intentando fijar los precios en yuanes, pero eso no es lo que importa. Lo que importa de verdad es la liquidación comercial y dónde se produce dicha liquidación. Como señala Brett Sherman, el congresista de Los Ángeles, todas las transacciones pasan por la Reserva Federal de Nueva York. Da igual cuál sea la divisa. Lo relevante aquí es que pasa por la Reserva Federal de Nueva York, que es de donde procede el control que ejerce Estados Unidos. A China le queda un largo camino por recorrer hasta conseguir un sistema de liquidación de confianza. Y quizá el oro les proporcione una liquidación más fiable. Sí, como mencioné en un programa anterior, ya hemos visto esto antes, más concretamente con el auge de Japón en los años 80. Estados Unidos respondió entonces reorganizando los mercados de divisa mundiales con el Acuerdo del Plaza, el cual llevaron a cabo Reagan, Robert Rubin y la misma gente que creó el Pledge Protection Team después del Lunes Negro de 1987. Parece que China no quiere jugar a eso ahora mismo, así que Estados Unidos va a tener que idear otra estrategia, aunque por ahora parece que no tiene ninguna. Va a tener que elegir, o bien acepta su segundo puesto como potencia económica mundial, o bien se saca de la manga alguna medida drástica. Estados Unidos podría aprovechar todo el oro que está acumulando en nombre de muchos países y ser el primero en declarar la vuelta al patrón oro. Evidentemente, Nixon dijo que lo de abandonar el patrón oro era algo temporal. Yo sigo a Richard Nixon en Twitter, y si no me equivoco e interpreto bien los pozos del té, creo que es una idea interesantísima y que podría hacerse realidad. Pero en fin, veremos qué pasa. Durante la crisis económica del 2008 vimos que la Rusia de Medvedev continuó con la moneda de oro y que al mismo tiempo China dijo que prefería que se instaurara algo tipo Bancor, un conjunto de mercancías y divisas. Pero en cualquiera de los casos, todo se basa en que el dinero fiat lleva implícita la desconfianza, como hemos dicho en otras ocasiones. Tengo por aquí otra historia que también habla de la podredumbre imperial y de la soberbia de una élite que deja de estar en consonancia con la mayor parte de la población. Lo que hacen es convertir en un arma el comercio y el dinero fiat, tanto para su propio beneficio como para el beneficio del reducto social que conforman las élites. Una herramienta
cuenta robada, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos siembra el caos en Baltimore y otras áreas. Baltimore ha estado luchando casi 3 semanas contra un ciberataque llevado a cabo por extorsionadores virtuales. El ataque bloqueó a miles de ordenadores y correos electrónicos, interrumpió la venta de bienes raíces, la emisión de facturas de agua y las alertas sanitarias, entre otros servicios. Lo que los frustrados trabajadores y habitantes de la ciudad no saben es que uno de los elementos clave del programa maligno que los cibercriminales usaron para el ataque se desarrolló a costa del dinero de los contribuyentes. Según los expertos de seguridad que recibieron información sobre el caso, su creación tuvo lugar no muy lejos de allí, más concretamente en la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a tan solo unos minutos en coche por la Baltimore-Washington Parkway. Por lo visto, esto pasó en el 2017. La NSA perdió el control de la Eternal Blue, una de las armas virtuales que creó y que aprovechaba una fisura de un producto de Microsoft. No le contaron nada a nadie, pero el arma virtual fue robada o liberada por algún empleado descontento. La NSA todavía no sabe cómo salió a la luz, pero Eternal Blue está sembrando el caos y haciéndose con decenas de miles, incluso miles de millones de dólares por todo el mundo. Ahora ha pasado a hacer estragos en su propio territorio. Es una historia complicadísima. Un programa maligno que se usa como arma y ha sido desarrollado por agencias de inteligencia, es liberado al mundo exterior y usado para fines malévolos. Muchas veces tenemos miedo del caos que podrían causar armas, como por ejemplo las mochilas bomba. Sin embargo, nos olvidamos de que también existen versiones de las mochilas bomba en forma de codificaciones de la NSA o de programas malignos que podemos llevar en un pendrive, y esos también pueden causar el caos si se propagan. Lo liberó en abril del 2017 un grupo que se hace llamar The Shadow Brokers. La NSA no sabe si fue algún poder extranjero, un grupo de hackers o algún empleado descontento suyo. Podría ser perfectamente alguien de la NSA o cualquier otra persona. Desde aquella filtración, agencias de inteligencia extranjeras y actores sin escrúpulos han extendido el programa maligno que ha paralizado hospitales, aeropuertos, operadores ferroviarios y de servicios postales, cajeros y fábricas que producen vacunas de carácter vital. Ahora la herramienta está atacando las zonas más vulnerables de Estados Unidos, aquellos gobiernos locales con infraestructuras digitales obsoletas y pocos recursos para defenderse. Muchos de esos gobiernos locales y estados están actualmente cerca de entrar en bancarrota después de todos estos años disfrutando de tasas al 0% de interés. Tienen que compensar a todos los pensionistas y jubilados que ocupaban cargos como funcionarios en los gobiernos locales. Como no obtienen rendimiento, tienen que gastar más de las reservas. Encima cuentan con sistemas informáticos obsoletos que tienen instalados productos de Microsoft también obsoletos. No los han parcheado porque hacerlo y por tanto protegerse de Eternal Blue cuesta dinero. La broma le está costando a Estados Unidos decenas de miles de millones de dólares. Este es un artículo de investigación del New York Times, así que no sé realmente el seguimiento que han hecho del caso ni cómo van a pararlo. Lo que tienen que hacer es que lo que hace falta es parchearlo, pero o no tienen fondos o no saben cómo hacerlo. Está el asunto de parchearlo, sí, pero también el de contratar a los expertos informáticos que lo hagan en todos los sistemas. Creo que va a haber una gran demanda de coches y casas viejos de los que se construyeron antes de la aparición de toda la tecnología actual. Las casas de ahora están provistas de sistemas inteligentes que controlan la temperatura, la calefacción, que las puertas estén todas cerradas. Los coches incorporan sistemas electrónicos y se conectan a la infraestructura que da acceso a Internet. Algunos de los coches y de las casas que carecen de todo esto y que se encuentran en desguaces y vertederos van a empezar a subir de precio porque la gente no quiere estar conectada a ningún programa maligno. En su lugar preferirían tener un Chevrolet del 56 o una casa construida hace 30 o 40 años. Voy a enseñarles a nuestros espectadores la foto de Max con su coche nuevo, un Ford modelo T de 1924. Yo es que no voy a correr riesgos, me vuelvo al modelo T porque sé de sobra que Henry Ford no le implantó ningún programa maligno. Pues no. Y de hecho, cuando Google Cloud se cayó a principios de esta semana o el fin de semana pasado, Google Nest Hub también dejó de funcionar. Así que la gente no podía controlar la temperatura de sus casas y se moría de calor. Todo esto se enmarca en el contexto de la batalla que están librando con Huawei, costando muchos más miles de millones de dólares. La razón por la
que Estados Unidos va a moverte con Huawei es que tiene miedo de que tenga puertas traseras. Y la NSA está al mismo tiempo liberando programas malignos que se están filtrando por todas partes y no saben si lo hizo un empleado descontento o qué es lo que ha pasado. ¿Cómo ves que le pongo una puerta trasera a mi cabaña del bosque? Sé cómo derrotar a estos tipos. Antes de que se filtrara, Eternal Blue era una de las herramientas de vulneración de seguridad más útiles del ciberarsenal de la NSA. Según 3 antiguos agentes de la NSA, los analistas estuvieron casi un año buscando algún fallo en el sistema de Microsoft y escribiendo un código para explotarlo. Al principio la llamaban Eternal Blue Screen porque hacía que la computadora colapsara, un hecho que podía poner sobre aviso a sus objetivos. Así se convirtió en una herramienta fiable, cuyo fin era obtener información sobre otras entidades o luchar contra el terrorismo. Estados Unidos, a diferencia de otros países, nunca firmaría un acuerdo mundial en el que se estableciera que en caso de un fallo crítico en un sistema informático mundial, como es el caso de Microsoft, se debe comunicárselo a Microsoft en lugar de convertirlo en un arma. Ya, parece una pesadilla. Y hablando de pesadillas, me temo que esta horripilante primera parte del programa está a punto de acabar. La segunda es muchísimo más bonita, básicamente como estar en Shangri-La. En ella hablaremos con un invitado excepcional, Konstantin Gurdjieff. Ese tío tiene una mente brillante. No se vayan, enseguida volvemos con mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Ahora vamos a hablar con Konstantin Gurdjieff. Bienvenido de nuevo, Konstantin. Un placer. En nuestra primera charla estuvimos hablando de la situación del mundo en general, de la que también habla usted en la nueva aventura en la que se ha embarcado, macroview.eu. Lo recomiendo encarecidamente a nuestros espectadores. En el último programa hablamos de guerras comerciales macroeconómicas, de aranceles, de Trump y de ese tipo de cosas. De un tiempo a esta parte hemos observado el interesante auge de Huawei, la empresa china de tecnología 5G, que actualmente está atrayendo la atención de la gente y provocando preocupación y consternación. Cuéntenos qué está ocurriendo, Konstantin. Según lo que yo interpreto, hay una serie de problemas con el abastecimiento de hardware de Huawei que se están cuestionando debido a las posibles puertas traseras de sus dispositivos y a su vulnerable accesibilidad, tanto en el hardware como en el flujo de datos del sistema. No soy lo que se dice un experto en 5G o en comunicación, pero yo creo que se trata de un problema muy importante y delicado, tanto desde el punto de vista geopolítico como desde el comercial y económico. Para mí está más que claro que parte de la información que estamos recibiendo de la empresa Huawei está influenciada por la rivalidad que le profesan Estados Unidos y Europa. Sin embargo, también creo que en parte está basada en preocupaciones legítimas. La ciberseguridad es un asunto de vital importancia, al punto de que probablemente sea uno de los temas en los negocios, los gobiernos de la actualidad. En la conferencia Real Cybersecurity tratamos el tema de las guerras, del ciberespionaje y de la interrupción de operaciones comerciales en las que se registran pérdidas que aumentan cada año. En este sentido, he publicado recientemente un ensayo junto con otros autores en el que demostramos que actualmente hay un riesgo sistémico de que se produzca un efecto de rama derivado de los problemas de seguridad del sector privado a través de todos los intercambios que se efectúan a nivel mundial. Esto se produciría tanto en las empresas que han sufrido los ataques como en las que no. En resumen, es un problema muy grave y luchar contra él va a ser muy complicado, principalmente porque ya sabemos que el hardware y el software chinos pueden ser utilizados por potencias adversarias. La propia China puede usarlos en diferentes ocasiones, lugares y contextos contra Estados Unidos y el resto de los países. Por otra parte, también sabemos que vivimos en un mundo en el que la innovación ya no está limitada por las fronteras físicas de los países. También es un mundo en el que el comercio es beneficioso y el intercambio de la propiedad intelectual del hardware y software es realmente importante para el desarrollo de los futuros sistemas de redes. Si uno le echa un vistazo a las redes de comunicación de Estados Unidos, se da cuenta de que no cumplen las premisas establecidas a nivel mundial en cuanto a calidad. De hecho, Estados Unidos está muy por debajo si lo comparamos con Europa. A pesar de que Estados Unidos es uno de los centros neurálgicos de la innovación, muchas de las innovaciones que se le atribuyen se desarrollan a escala mundial, pues las multinacionales cuentan con instalaciones distribuidas por todo el planeta. Aquí se incluye China, que cuenta con cada vez más sedes. China también es un territorio que está en alza en cuanto a la calidad de su investigación y desarrollo.
además de destacar en el campo de la investigación académica. En definitiva, creo que vamos a tener que buscar métodos para lidiar con asuntos como el de Huawei sin mezclarlo con la política. Es muy importante que lo relacionemos con la ciberseguridad y con los problemas de seguridad nacional, pero también es necesario que encontremos la forma de resolverlo sin meternos en confrontaciones geopolíticas y ese tipo de cosas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Las herramientas a las que hemos acudido en el pasado han sido la diplomacia y el unirse para favorecer el desarrollo y la inversión. Es decir, se tomaron medidas cooperativas. El problema actual es que ya no vivimos en un mundo dispuesto a cooperar, sino en uno en el que prima el a ver quién puede más y la competencia sin tapujos. En un mundo así, es bastante complicado imaginarse cómo vamos a darle solución a todo esto. Personalmente, creo que lo de expulsar a Huawei del sistema de comunicaciones estadounidense es una medida radical que no hace sino alterar los sistemas de la cadena de suministros y los sistemas tecnológicos actuales, además de acabar con la oportunidad de que los consumidores estadounidenses, los estadounidenses en general, disfruten de la mejor tecnología del mundo. Pero por otra parte es una medida que esté justificada, teniendo en cuenta que ahora mismo no contamos con ninguna solución y que parece que no va a haberla en el futuro. Me temo que sí, aunque sea radical, es una medida justificada. Sí, yo recuerdo que en los años 80 vivimos una situación similar con Japón, porque el territorio nipón empezó a superar a Estados Unidos en varios aspectos. Estados Unidos tomó medidas drásticas y se firmó el Acuerdo del Plaza, en el que se dio lugar un ajuste de las divisas masivo que no se había visto desde los acuerdos de Bretton Woods, que se firmaron tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora China está amenazando la hegemonía estadounidense en los ámbitos de la tecnología y la innovación. No obstante, en lugar de doblegarse con algo parecido a los acuerdos del Plaza, lo que está haciendo China es tuitear riéndose de Boeing y de sus problemas tecnológicos y de las grietas que presentan sus fuselajes. Vamos, que se burla de Estados Unidos sin tapujos. La forma de abordarlo es muy diferente a la medida que tomaron en los 80 con lo de Japón. En lo que se refiere a la inteligencia artificial, un viejo dicho dice que quien tiene el oro pone las reglas. Sin embargo, y aplicándolo al siglo XXI, yo diría que más bien es que quien controla la telefonía y la inteligencia artificial es el que pone las reglas. Eso es lo que define el siglo XXI, y China es la que lleva claramente la delantera. Hace poco que usted ha hablado sobre la infraestructura estadounidense y decía sobre ella que es incapaz de sobrevivir a la clase media y baja del país. La gente hace sus necesidades en la calle, es incapaz de pagar los préstamos estudiantiles. Si en Estados Unidos se está gestando una generación de idiotas, ¿cómo va a competir en materia de innovación con las demás potencias? La guerra comercial de Trump parece la panacea, que lo sacará todo a la luz. Pero el problema es que ya está persiguiendo hasta sus aliados. Hablemos ahora de la continua disminución de los beneficios. Me recuerda a la crisis del mercado mundial de la basura. Ya ningún país acepta la basura de Estados Unidos. Nos están mandando todo de vuelta, ¿o no? Ya, pero no pasa nada. Para eso están Los Ángeles y San Francisco. La tiramos ahí y ya está. Sí, me encanta su solución. Hablemos de otra cosa. Actualmente tenemos un problema y a veces con poco se puede poner fin a muchos conflictos. Cuéntenos cómo la formación de hogares se relaciona con todo lo que hemos estado hablando, Constantín. La formación de hogares está cayendo en el territorio estadounidense. Está haciéndolo en mayor medida en el aspecto demográfico. Esto es que los hogares que solían formar a los jóvenes alrededor de los 30 años, los forman hoy en día sobre los 40, o incluso un poco más tarde. Los resultados que se obtienen al comparar estos datos son muy interesantes. El número de estadounidenses menores de 40 años que todavía viven con sus padres, si lo comparamos con Italia, que tradicionalmente ha presentado un porcentaje muy alto de este tipo de hogares, porque en Italia siempre rondaba el 40%, y hoy en día esa cifra sigue siendo similar. En Estados Unidos antes era un 10%, y ahora alrededor de un 40% de jóvenes menores de 40 años vive con sus padres. Estados Unidos ha superado a Italia en lo que los italianos llaman economía de mamá. Estamos hablando de hogares en los que los jóvenes no pueden permitirse mudarse de casa y como resultado, su movilidad social se ve también mermada. En consecuencia, en el futuro son incapaces de explotar sus habilidades e intereses y de desarrollarse como personas a partir de nuevas oportunidades. En su lugar, tienden a quedarse en su casa y su entorno,
donde no tienen realmente mucho futuro por delante en lo que se refiere a avanzar y desarrollar su carrera. Además, su adquisición de habilidades permanentes se ralentiza. Todo esto tiene efectos colaterales en el ciclo de vida del hogar en cuestión. Así que sí, la formación de hogares está ahora mismo acabada. Si extraemos los datos de los hogares de los inmigrantes, que tradicionalmente han tenido familias más numerosas, y observamos también los datos de los hogares formados por personas nacidas en Estados Unidos, vemos que el número de niños por hogar ha disminuido. También ha aumentado la edad a la que las parejas empiezan a tener niños. Como resultado, la calidad de la educación va a verse probablemente afectada y las familias tendrán que hacer frente a unos préstamos estudiantiles más caros. Este es uno de los elementos clave del estancamiento secular, pero también alimenta y se vincula con las políticas comerciales, las políticas de inversión, las políticas que buscan convertir el dólar estadounidense en un arma y las políticas de economía externa de Estados Unidos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la innovación estadounidense está estrecha e íntimamente ligada a su habilidad para importar capital humano de todas partes del mundo. Las empresas más grandes del mundo, como IBM, cuentan con una mano de obra que proviene de todas partes del mundo y que no solo trabaja desde Estados Unidos, sino desde otros países, en el campo del desarrollo y la tecnología. Nosotros tenemos esa posibilidad restringida, hemos encarecido los costos para llevarlo a cabo, estamos limitados a incorporar al equipo a miembros que pueden desplazarse a Estados Unidos. También estamos limitando a la gente que puede trabajar para las multinacionales extranjeras, pues están tomando represalias contra Estados Unidos. La imagen de Estados Unidos y de sus empresas se está viendo afectada a nivel mundial, como consecuencia de la ralentización de nuestra capacidad para innovar. Como resultado, la demografía estadounidense está cambiando, así como nuestra movilidad social. Nuestra productividad tampoco va en aumento. La única solución que teníamos para atajar la bomba demográfica que sufre cualquiera de las economías desarrolladas de Estados Unidos ha desaparecido. Todo a causa de que se han llevado a cabo medidas políticas erróneas de manera sistemática. Lo mismo ocurre con la solución para que aumente la productividad laboral, que se ha esfumado. Hemos hablado con Konstantin Gurdjieff, cuya página web es macroview.eu. Gracias por venir a Kaiser Report. Gracias a usted, Max. Un placer. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado especial, Konstantin Gurdjieff, de macroview.eu.